Montañas rocosas. El campo de batalla invernal de la vida salvaje. El amanecer tiñe de oro la inmensa cordillera de las Rocosas. Donde el viento helado corta la piel y la altitud implacable ha forjado la vida durante miles de años. La luz se desliza por valles profundos y sombríos, despertando las primeras actividades de las especies que viven al ritmo áspero de la montaña. En los acantilados verticales, las cabras montesas y los carneros de las Rocosas deben luchar contra un terreno donde solo la precisión absoluta mantiene la vida. El silencio se quiebra de pronto con el grito de un águila, anunciando una cacería en el aire fino de las cumbres. Huellas hundidas en la nieve revelan el recorrido de los alces maestros de soportar los inviernos interminables de las Rocosas. El lobo gris observa en silencio. Para ellos, cada cacería es una batalla a vida o muerte. En este mundo despiadado, el puma aprovecha la calma del bosque de pinos, moviéndose como una sombra para acercarse a su presa, sin dejar rastro ni sonido. En estas alturas peligrosas, cada especie disputa cada pequeño espacio para seguir existiendo. La lucha silenciosa se prolonga día y noche. La cordillera de las Rocosas se extiende casi 5.000 kilómetros, levantando el ecosistema de alta montaña más grande de Norteamérica. Aquí solo sobreviven los fuertes. El clima se invierte sin aviso. Ráfagas violentas. Tormentas de nieve que caen como un golpe. Temperaturas bajo cero que obligan a toda criatura a adaptarse sin descanso. Este territorio ve convivir lobos grises, pumas, águilas calvas, alces y osos pardos, compartiendo una inmensidad cargada de competencia. El agua del deshielo alimenta los bosques de pinos, los pastizales de altura y a toda la fauna que depende de ese pulso vital. En los paredones altos, las cabras montesas se aferran a grietas estrechas en busca de alimento escaso, usando su maestría en la escalada para no desaparecer. Los carneros desafían el viento glacial, confiando solo en músculos duros para sostenerse al borde del abismo. En los valles, los alces aprovechan los últimos restos de hierba del verano para mantener sus cuerpos gigantescos. Cuando el frío se vuelve más duro, dependen de su pelaje espeso y de sus pezuñas resistentes para abrirse paso entre la nieve profunda. Los osos pardos salen de sus refugios,
y buscan los últimos bocados antes de que el invierno los empuje al sueño profundo. Remueven la tierra. Voltean rocas. Desentierran raíces. Acumulando energía para meses de hielo. Los lobos grises cazan en manada. Cada individuo se mueve en sincronía casi perfecta. Formando una fuerza colectiva feroz y difícil de detener. Eligen a la presa débil. Y evitan desperdiciar energía en choques demasiado peligrosos. En un acantilado cubierto por nieve espesa, una osa toma una decisión arriesgada. Trepar hasta la cima para hallar una ruta segura, aún sabiendo que el error se paga con la muerte. Sus garras se hunden en la nieve, y con toda su fuerza se eleva. Al final, la madre conquista el paredón. Pero la cría no tiene esa suerte. Sus patas jóvenes tiemblan y resbalan en la nieve suelta. La tragedia cae sin aviso. Se desliza al vacío. Cae en caída libre y golpea con violencia contra rocas afiladas. El pequeño cuerpo queda inmóvil en el fondo del abismo. Una mancha roja se abre sobre la nieve blanca. Testimonio del precio brutal de la vida salvaje. Desde arriba, la madre se queda quieta, con la mirada pesada clavada en el cuerpo que ya no respira. El viento helado aúlla como si compartiera un dolor interminable. Sin compasión. La naturaleza la obliga a seguir adelante en soledad. La vida no se detiene. En el valle profundo, los caribúes rascan la nieve para encontrar líquenes. Mientras los bisontes avanzan con paso torpe, soportando un frío despiadado. El bisonte es un símbolo vivo de las llanuras de Norteamérica. Con un cuerpo descomunal, un macho adulto puede superar la tonelada. Posee una joroba de hombros musculosos que le permiten vestir, excavar nieve y atravesar tormentas invernales. Su pelaje espeso retiene el calor, y sus pezuñas anchas le dan estabilidad sobre hielo y barro. No solo es fuerza. El bisonte también es un ingeniero del ecosistema. Cada pisada compacta el suelo. Cada mordida estimula el renacer del pastizal. Pero detrás, la manada de lobos grises ya aparece, siguiéndolos en silencio. Para los lobos, el bisonte no es una comida. Es una apuesta de vida o muerte. Y el invierno decide quién tiene derecho a ganar. Cuanto más profunda la nieve, más pesado el paso del bisonte. Los lobos rodean, esperan, se contienen, hasta que una sola criatura pierde el ritmo. Un aullido corta el aire helado. Comienza la cacería.
Los lobos usan estrategia, resistencia y coordinación. El bisonte más débil queda aislado del grupo. En el Mar Blanco, su destino parece sellado. La manada se lanza y lo derriba. Cuando el gigante cae con estruendo, el olor de la sangre se expande y atrae a los oportunistas. Águilas y cuervos descienden para disputar los restos. Los lobos comen, pero también vigilan. En la montaña, ni siquiera una victoria es segura. Cerca del borde del bosque, un rebaño de uapití se agrupa bajo el frío. El número y la vigilancia son su única muralla para sobrevivir. Entre la niebla helada, una sombra se desliza junto a los troncos. El puma, cazador solitario, espera el instante exacto. En otro rincón, el zorro rojo inicia su caza precisa. Con un oído extremadamente fino, detecta a un ratón bajo una capa de nieve. Salta alto y se lanza. Un golpe perfecto. Un animal pequeño basta para vivir un día más. No muy lejos, el puma también ha tenido éxito. Junto al cuerpo de su presa, come despacio. En el frío extremo, la comida es vida. Los depredadores sostienen el equilibrio natural. Eliminan a los débiles y fortalecen a las poblaciones de presas. Es una ley dura, pero constante. En el mundo salvaje no hay bien ni mal. Solo supervivencia, o caída. Y mientras las nubes se deslizan en silencio por el cielo, esa ley sigue escrita en la nieve. La noche trae un frío que corta la piel. Otro ciclo de supervivencia comienza. Desde la caída fatal de la cría hasta el bocado lento del puma. Todo forma parte de un retrato áspero y real de la naturaleza. El invierno retrocederá algún día. Pero la historia de vida y muerte en estas montañas jamás se detiene. Solo quien sea lo bastante fuerte y tenga un poco de suerte tocará la primera luz de la primavera. Aguas puras se abren paso entre las rocas y se filtran hasta los rincones del bosque antiguo. Este es el reino de los gigantes. El uapití, con su cornamenta majestuosa, avanza en calma, buscando brotes tiernos, y junto al arroyo, el oso negro se entrega al agua fresca del verano, absorbiendo energía para los días que vendrán. Cuando cae la noche, el bosque se cierra en un silencio profundo. Un día termina. Pero la belleza salvaje y resistente de las montañas permanece.
En el borde norte de la Tierra. Allí donde el sol roza los bosques helados con una luz fría, dejando la sensación de un origen lejano, antiguo, silencioso e indestructible. Yellowstone es un campo de batalla. Y la batalla por la supervivencia no ha cesado. Yellowstone. La batalla por la supervivencia de los guerreros de la Guerra Fría. Yellowstone, el corazón salvaje de Estados Unidos, se extiende a lo largo de 8.900 kilómetros cuadrados por los estados de Wyoming, Montana e Idaho. Un mundo dividido por acantilados, densos bosques, glaciares y altas montañas. Este es el techo de más de 60 especies de mamíferos, cientos de especies de aves, reptiles e innumerables criaturas que viven ocultas en las raíces de las rocas. Pero Yellowstone no solo es famoso por su belleza prístina o por géiseres legendarios como el Old Faithful. Bajo esa superficie de ensueño se esconde una ley severa: quienes no se adapten serán eliminados. El invierno convierte el bosque en un laberinto blanco. La primavera trae vida a la vida, pero también trae depredadores. Y en cada árbol, bajo cada capa de nieve, en cada acantilado, hay criaturas que lo apuestan todo para sobrevivir un día más. En Yellowstone, cada día es una batalla. Esta es una historia de instinto, adaptación y criaturas que nunca se rinden. El sol sale tras los pinos, proyectando una tenue luz sobre las llanuras heladas. El vapor se eleva de los cálidos arroyos, mezclándose con la niebla matutina, creando un velo brumoso sobre todo el Valle de la Mar. En medio de esta escena surrealista y silenciosa, una manada de alces se mueve silenciosamente por la nieve blanca. Como una de las criaturas más grandes de esta tierra, los alces no solo poseen enormes astas como armas, sino que también simbolizan la resiliencia en la naturaleza fría. Se movían en silencio por los prados nevados, con paso lento y las orejas girando constantemente en todas direcciones.
Cada paso dejaba una profunda huella en la suave nieve, como si el peso de la vida misma pesara sobre sus cuerpos. Pero en Yellowstone, ni siquiera los grandes estaban a salvo. A lo lejos, a la sombra de los árboles desnudos, un destello. Los lobos de la mar, los silenciosos cazadores del invierno, observaban. No tenían prisa. Esperaban. El viento cambió. El crujido de la nieve bajo las patas de los ciervos resonó en la niebla. Un ciervo se separó de la manada. El líder hizo una señal con la mirada. Y entonces, toda la manada se movió al unísono. Sombras, como flechas negras que se movían rápidamente sobre el blanco. La persecución estalló. Los ciervos cargaron. Los lobos presionaron implacablemente. Se turnaron para acorralarlos, arrearlos, forzándolos a correr en una dirección predeterminada. En la naturaleza, las tácticas de caza en manada de los lobos son un ejemplo clásico de evolución del comportamiento. En lugar de cargar directamente contra su presa, trabajan juntos en una formación disciplinada, cortando el paso, aislándola y luego empujándola hacia terreno desfavorable. Jadeando. Nieve crujiendo. Resbalando. Una carrera a muerte. Más adelante, un arroyo helado cruza el campo, el agua, negra y humeante, se filtra en el frío. El ciervo duda medio segundo, y de repente, salta. Todo su cuerpo gigante se hunde en el agua fría como un cuchillo. La manada se detiene al borde del agua. Gruñen. De un lado a otro. Pero ni uno solo se atreve a saltar al agua helada. A pesar de su reputación de depredadores tenaces, los lobos no son buenos nadando en aguas profundas y frías, donde su temperatura corporal baja rápidamente y pierden la ventaja de velocidad. Una decisión equivocada podría poner en peligro a toda la manada. Por un instante, el mundo contuvo la respiración mientras el ciervo nadaba desesperadamente. El agua fría le envolvía las patas, con el pelaje enmarañado.
pero no se detuvo. Y entonces, con un último esfuerzo, el ciervo llegó a la otra orilla. Empapado, temblando, pero vivo. Los lobos se quedaron quietos, con la mirada fría, pero la oportunidad había pasado. Un respiro de alivio para la presa. Una derrota para el cazador. En Yellowstone, los fuertes no siempre ganan. A veces, un solo salto en el momento justo basta para recuperar la vida. Los lobos dejaron de perseguir. Se quedaron inmóviles al borde del agua, sus alientos formando volutas blancas en el aire frío. Solo había silencio, denso como la nieve. El líder de la manada se dio la vuelta. Las sombras restantes lo siguieron, sus pasos hundiéndose en la espesa nieve como si se fundieran con el bosque. La caza fue un fracaso, pero no el final. Para los lobos, la paciencia es parte de su naturaleza. En el mundo animal, especialmente en entornos hostiles como Yellowstone, la paciencia es una estrategia evolutiva. En lugar de gastar energía en cada cacería, los lobos aprenden a esperar el momento óptimo, cuando la presa está débil, cuando las condiciones son favorables para el cazador. Puede que fracasen hoy, pero el hambre los hará volver, más rápido, con más ferocidad. En Yellowstone, los cazadores no pueden permitirse ser débiles por mucho tiempo. Porque mientras el frío aún cubra esta tierra, el tiempo está del lado de quienes no se rinden. El silencio del regreso fue más pesado que la derrota. No se oían aullidos ni ruidos entre los árboles nevados. Solo se oía el sonido de una respiración agitada, dispersa con cada paso pesado, y miradas fugaces, ya fueran de admiración, ira o expectación. El lobo alfa, un macho grande, con un denso pelaje gris oscuro alrededor de la nuca, lideraba la manada como una sombra firme. No se giraba, pero cada paso transmitía una autoridad que mantenía a la manada a raya. Bajo el denso pelaje se escondía un cuerpo delgado y musculoso, con dientes capaces de atravesar la gruesa piel de un alce si se presentaba la oportunidad. En la naturaleza, el lobo alfa no era necesariamente el individuo más grande, sino el más experimentado, el que sabía evaluar el riesgo, elegir el objetivo adecuado y mantener el orden en el grupo. Era el centro de mando en cada campaña de caza y también el ejemplo para la siguiente generación. La manada de la mar solía estar formada por 6 u 8 individuos, una estructura social compleja pero eficaz. Cada miembro tenía un rol distinto, había líderes, distractores, flanqueadores y jóvenes aprendices.
mundo de los lobos, la cooperación era el arma más poderosa, a veces más importante que la fuerza. No cazaban solo con fuerza. Eran guerreros estratégicos y disciplinados, y sobre todo, sabían quién mandaba. El líder se detuvo en un pequeño montículo. Miró hacia la meseta distante, donde la nieve aún no se había derretido y el viento traía nuevos aromas. El hambre seguía presente. Pero en lugar de desesperar, la manada comenzó a cambiar de ritmo. Se dispersaron en un arco, dirigiéndose hacia un claro donde el olor era más intenso, más parecido al sudor, al barro y a un poder ancestral. Una sombra se movía silenciosamente contra la nieve gris. No era una sombra, sino una criatura enorme, pesada y resistente. Una manada de bisontes, criaturas con sangre prehistórica, cruzaba el valle. Cada uno pesaba hasta 900 kilogramos, con una cabeza tan grande como un bloque de roca y cuernos cortos y poderosamente curvados. El denso pelaje que cubría sus cuerpos les ayudaba a sobrevivir los duros inviernos, mientras que sus robustos cuerpos estaban hechos para luchar, no para huir. Los bisontes vivían en manadas, estrechamente unidos. En caso de peligro, formaban inmediatamente un círculo defensivo, con los cuernos hacia afuera y las crías y los débiles en el centro. Una estrategia instintiva que ayudaba a proteger a los individuos vulnerables y a crear una barrera biológica contra los depredadores. Los lobos lo sabían. Y no tenían prisa. Desde la ladera, ojos agudos seguían los movimientos de los bisontes. No había prisa. No había una carga instintiva como la que se da al cazar alces. Los lobos saben que, ante estas gigantescas fortalezas móviles, la prisa significa derrota. Así que eligen una estrategia diferente. Corren a lo largo de la formación, presionando desde los flancos, ejerciendo presión sobre los bordes. Cada leve empujón en el borde exterior es un golpe psicológico que obliga a la manada a agruparse, moviéndose un poco más caóticamente. Esta es la técnica de corte de olas, común en depredadores organizados. Un bisonte empieza a perder el ritmo. Una pequeña interrupción, pero en la naturaleza, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La caza no se trata solo de fuerza, sino también de resistencia, paciencia y el espíritu de no rendirse. El invierno
invierno finalmente se retira. La nieve se derrite en las laderas. El arroyo, antes congelado, ahora fluye a través de la hierba recién brotada. El Valle de la Mar luce un nuevo manto de verde, brillante y esperanzador. Entre las praderas recién revitalizadas, la manada de bisontes reaparece. Pero esta vez ya no se trata de las silenciosas sombras negras deslizándose por la nieve, sino de un escenario diferente, más primitivo y feroz. A principios de la primavera, cuando los últimos rastros de escarcha acaban de derretirse, el bisonte macho entra en celo, un momento en el que el derecho a reproducirse se determina por la fuerza, la terquedad e incluso el dolor. En muchos mamíferos, especialmente los ungulados, solo los individuos con mayor fuerza física y testosterona tienen la oportunidad de aparearse. Por lo tanto, las peleas entre bisontes machos no solo son símbolos de poder, sino también una feroz competencia de selección natural. Los dos machos dominantes de la manada se enfrentan en silencio. Sus enormes cuerpos están cubiertos de polvo, sus alientos son calientes bajo el sol naciente. Ningún rugido, ninguna señal. Solo una mirada desafiante. Entonces ambos cargan. Casi 1 tonelada de carne y hueso chocan de frente. El sonido de los cuernos al golpear las frentes es tan pesado como el de las rocas que caen. Las patas surcan la hierba recién brotada, la tierra se eleva en una nube con cada feroz rotación. La lucha no es larga, pero tampoco fácil. Pero al final, el más débil se retira, jadeando, y acepta irse. El ganador obtiene el derecho a heredar la raza. Y tan solo unas semanas después, los resultados de esas silenciosas batallas comienzan a verse. Una nueva temporada de reproducción ha comenzado. Cada año, desde finales de abril hasta junio, las bisontes hembra dan a luz tras un embarazo de casi 9 meses. Las crías recién nacidas tardan solo unas horas en ponerse de pie y, en un día, pueden correr. Tienen un pelaje marrón más claro, no tienen cuernos, y sus ojos aún están húmedos y desconcertados por la inmensidad del mundo. Sobre la hierba verde, una cría se estira para perseguir mariposas. Otra patea en el aire, danzando entre flores silvestres. El suave viento transporta sus gritos inmaduros. La madre bisonte está cerca, tranquila, pero siempre lista para reaccionar si algo sale mal.
La escena se siente increíblemente pacífica, como si este lugar nunca hubiera estado cubierto de nieve, nunca hubiera escuchado un rugido, nunca hubiera tenido una persecución en la oscuridad. Pero la paz en Yellowstone siempre es pasajera. No muy lejos, donde los pinos bajos abrían un espacio abierto, la hierba verde se extendía bajo el sol primaveral, otro mundo también estaba cambiando. El rocío de la mañana se había derretido, dejando la tierra húmeda, brillando con vetas doradas bajo la suave brisa. La manada de lobos de la mar se había asentado tras el invierno. Retozaban en la hierba. Una rara escena de paz. Desde los arbustos, una pequeña sombra se deslizó y salió sigilosamente de debajo de su madre. El cachorro de lobo. Una bola esponjosa de pelo marrón grisáceo, con las orejas puntiagudas aún ligeramente caídas, sus patas delanteras se balanceaban con paso inestable. Rozó suavemente con el hocico la hierba húmeda, mirando al cielo como si descubriera el mundo por primera vez. El viento cambió de dirección. Toda la manada levantó la cabeza al unísono. Un crujido seco provenía del bosque de atrás, no del viento ni del ciervo. De entre los arbustos bajos apareció una enorme sombra negra. Un oso. Su cuerpo era pesado, sus hombros encorvados, su pelaje denso y polvoriento. Se movía lentamente, cada paso pesado, como si no le importaran los demás. Quizás simplemente pasó por allí. O quizás olió al cachorro de lobo. El líder de la manada se estiró. Ningún rugido. Ningún aullido. Pero todos los músculos se tensaron. Toda la manada se movió casi al mismo tiempo, extendiéndose en un arco, manteniendo la distancia suficiente. La loba inmediatamente empujó a su cachorro hacia atrás, mientras los otros dos bloqueaban el paso como un muro viviente. Ni uno solo huyó. El oso rugió, el sonido era profundo, reverberando en el aire como un tambor en el bosque. Entonces, de repente, aceleró, lanzándose hacia el centro de la manada como una roca viva. La batalla estalló. El enfrentamiento duró menos de un minuto, pero fue sofocante. Finalmente, el oso aminoró la marcha. Rugió de nuevo, más corto esta vez, no con amenaza, sino con resignación.
Luego giró y se retiró lentamente hacia el bosque, dejando huellas pesadas en la hierba húmeda. Los lobos no lo persiguieron. Simplemente se quedaron allí, jadeando, con la mirada aún fija en la silueta del oso que se desvanecía tras el tronco del árbol. Una victoria no tan gloriosa, pero una victoria al fin y al cabo. Y, sobre todo, el cachorro del lobo estaba a salvo. En Yellowstone, donde la muerte puede llegar en cualquier momento, a veces no es necesario matar para sobrevivir. Lo suficientemente fuertes y unidos como para hacer retroceder al enemigo. En el mundo de Yellowstone, donde la nieve blanca cubre tanto la vida como la muerte, criaturas como lobos, bisontes y alces no solo existen, sino que luchan a cada hora por seguir existiendo. Es una guerra sin espectadores, sin recompensas, solo instinto, perseverancia y solidaridad silenciosa. Aquí, la vida no es para los más fuertes, sino para quienes saben esperar, adaptarse y nunca rendirse. Yellowstone aún guarda innumerables historias como esa, encuentros silenciosos, momentos cruciales que moldean esta tierra silenciosamente a través de cada generación. Si también te atrae ese fuerte instinto de supervivencia, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas aventuras. Y no olvides dejar un comentario. Entre lobos, alces, bisontes y osos, ¿qué guerrero te ha dejado la huella más profunda? Compartamos el amor por la naturaleza con más gente. En la naturaleza, las serpientes son símbolos de miedo silencioso, traición y muerte. Pero, ¿puede una criatura con un veneno mortal situarse realmente en la cima de la cadena alimentaria? Terror de serpientes. ¿Quién manda realmente? Cuando el sol aún se asoma por el horizonte, los primeros rayos comienzan a filtrarse a través de las nubes, pintando el paisaje de un suave tono rosado. En los bosques de Norteamérica, la luz del sol atraviesa las copas de los árboles centenarios y proyecta rayos sobre el suelo cubierto de musgo y gruesas capas de hojas caídas. Las gotas de rocío se adhieren a las puntas de la hierba, brillando como pequeñas gemas y temblando con la brisa matutina. El bosque parece un mundo de silencio y misterio. Los troncos de los árboles con corteza gruesa, las enredaderas y las rocas cubiertas de musgo crean un denso laberinto donde la luz del sol rara vez toca el suelo. Los pájaros cantan en la distancia, un pájaro carpintero tamborilea contra la corteza y el leve susurro de las hojas secas barridas por criaturas invisibles se mezcla con los susurros de la naturaleza.
A medio mundo de distancia, la sabana africana se extiende sin fin, brillando con el sol de la mañana. La hierba alta se mece con el viento. Las acacias espinosas se alzan dispersas como puntos en una página, formando un paisaje salvaje pero vibrante. Aquí, la vida nunca descansa, pasos sigilosos, miradas vigilantes y persecuciones desesperadas se suceden cada día. En Oriente, la selva tropical del sudeste asiático revela un rostro completamente diferente. El aire es pesado por la humedad, envuelto en un fino velo de niebla. Los árboles se agrupan, las copas se extienden en capas y el olor terroso de la tierra húmeda y las plantas en descomposición perdura en el aire. Este es el reino de la diversidad, un lugar donde la belleza y la muerte coexisten en un solo y pesado suspiro. Pero independientemente de la tierra, ya sean los bosques del norte, la sabana africana o las densas selvas tropicales, bajo todo ello, en el suelo, bajo las hojas secas y en las sombras, siempre hay una criatura presente. Silenciosa. Fría. Peligrosa. La serpiente, símbolo del miedo. Son cazadoras silenciosas que se deslizan en la oscuridad, ocultas bajo la tierra y la hierba. Sin embargo, no son las dueñas absolutas. Porque ahí fuera, algunas criaturas han evolucionado para resistir el veneno, para superar el miedo primitivo y para convertir a las serpientes en presas. En las llanuras secas del oeste americano, la hierba se quema bajo el sol del verano. Una serpiente de cascabel occidental, de casi 2 metros de largo, se desliza silenciosamente. Su espalda brilla con escamas en forma de diamante, que se mezclan perfectamente con el polvo y las rocas. Levanta su cabeza triangular y mueve la lengua para saborear el aire. Detrás, su característica cola suena con una advertencia escalofriante. Con una vista 8 veces más aguda que la de los humanos, el halcón de cola roja puede detectar presas tan pequeñas como un ratón desde 1000 metros de altura. Su envergadura de 1,4 metros le permite planear en silencio. Sus garras curvadas como ganchos ya han acabado con conejos, ardillas y serpientes. Sin darse cuenta, la serpiente de cascabel sigue avanzando, mientras que, en lo alto, el halcón observa cada uno de sus movimientos. Ha llegado el momento. ¡Zas! El águila se lanza en picado como un rayo. La batalla se desarrolla en tensas oleadas. El águila se retira, observa durante unos segundos y vuelve a atacar. Su pico curvo desgarra las escamas brillantes que antes se creían una armadura. En un mundo donde la muerte acecha tanto en tierra como en el cielo, la precisión y la visión superior deciden quién es el cazador y quién se convierte en la presa. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, donde la tierra se agrieta y la hierba se quema, una criatura se arrastra lentamente, sin prisa, sin ruido, pero con una palpable sensación de amenaza. Es el lagarto monitor, el reptil más grande y peligroso del continente. Un lagarto monitor puede llegar a medir hasta 2 metros de largo,
con un cuerpo robusto, patas cortas pero poderosas y una cola fuerte como un látigo de acero. Su piel gruesa y escamosa no solo es una armadura natural, sino que también reduce el daño de las garras y los colmillos de sus enemigos. Lo más notable es su larga lengua bífida, que mueve constantemente para saborear el aire como un radar biológico, lo que le permite detectar a sus presas incluso cuando están escondidas. Su dieta es variada: huevos, polluelos, roedores, carroña y serpientes venenosas. Se han registrado muchas ocasiones en las que los lagartos monitor han atacado a cobras negras. Pero lo que lo hace realmente notable es su audacia, casi temeraria. Aunque no es tan grande como el lagarto monitor ni tan dominante en los cielos como el águila, la mangosta es, sin embargo, una pesadilla perpetua para las serpientes venenosas, desde cobras y víboras hasta crikes. Pequeña, ágil e increíblemente resistente, es un testimonio viviente del dicho: el tamaño no lo es todo. La mangosta tiene un cuerpo delgado, patas cortas y un pelaje grisáceo marrón que se eriza cuando se siente amenazada. Pero lo que la hace verdaderamente única es su interior, un sistema nervioso con reflejos ultrarrápidos que le permiten esquivar el ataque de una serpiente en una fracción de segundo. Mientras que muchos depredadores deben arriesgarlo todo en un ataque directo, la mangosta baila alrededor de su enemigo, esperando el momento perfecto. Otra ventaja que la corona como asesina de serpientes es su resistencia al veneno neurotóxico, especialmente al de la cobra. Gracias a una mutación en su receptor de acetilcolina, el veneno no puede adherirse a sus células nerviosas y provocar la parálisis. Esto no significa que la mangosta sea completamente inmune, pero le da tiempo suficiente para terminar la lucha antes de que el veneno haga efecto. Cuando se enfrenta a una cobra que infla su capucha y sisea, la mangosta no retrocede. Gruñe, salta hacia atrás y luego carga hacia adelante como un rayo, con su mordida dirigida al cuello de la serpiente, el punto vulnerable donde las escamas son más delgadas. Con una sola oportunidad, da la vuelta a la lucha, bloqueando la cabeza y propinando una mordida aplastante. Una batalla puede terminar en solo unos segundos. Sin armas especiales. Sin un tamaño imponente. La mangosta triunfa con su velocidad, su inteligencia y su desafío a la ley más dura de la naturaleza: resistir lo que se supone que es el asesino definitivo de la selva, el veneno. En las áridas tierras del desierto de Kalahari, bajo un sol abrasador, un pequeño animal se yergue en la arena polvorienta, con una postura alerta, como un centinela en guardia. Se trata de la suricata, una especie de mangosta famosa por su fuerte organización social y su espíritu luchador sin concesiones. El cuerpo de la suricata es pequeño, de solo unos 25 a 30 centímetros de largo, con una cola larga, pelaje rayado y ojos negros con el borde oscuro que parecen delineados con col. A pesar de su tamaño, tienen una vista aguda y pueden detectar movimientos rápidos desde lejos. Lo más destacable es que poseen una leve resistencia al veneno, lo que reduce el riesgo cuando se enfrentan a serpientes venenosas. Pero la mayor fortaleza de la suricata no reside en sus características físicas, sino en su estrategia de vida en grupo. Cada clan, formado por entre 20 y 40 individuos, divide claramente las funciones: centinelas, cazadores y cuidadores de las crías.
Cuando uno de ellos avista una serpiente, da inmediatamente la alarma. En cuestión de segundos, todo el grupo rodea al intruso. Sin garras afiladas ni una fuerza abrumadora, las suricatas confían en su número y en una coordinación perfecta para confundir a la serpiente. Se lanzan rápidamente, atrayendo los ataques hacia espacios vacíos, mientras otras atacan desde diferentes ángulos. Todos los golpes de la serpiente fallan, lo que le agota la energía y la desorienta. Una vez que el depredador se agota o comete un error, todo el grupo se abalanza sobre él, acorralando a la serpiente sin posibilidad de escape. Nunca están solos, nunca tienen miedo. Las suricatas luchan como un pequeño ejército, donde la fuerza colectiva puede derrotar incluso a asesinos venenosos. En el mundo natural, pocas criaturas son tan audaces y obstinadas como el tejón melero. A pesar de no tener un gran tamaño, ya que mide solo entre 70 y 90 centímetros de largo y pesa menos de 15 kilogramos, es la pesadilla de las serpientes venenosas, incluso de las más peligrosas, como las cobras o las víboras. El tejón melero tiene una piel gruesa, flexible y similar al caucho que le permite retorcerse y contraatacar incluso cuando le muerden en la nuca. Sus poderosas mandíbulas y sus dientes afilados como cuchillas pueden atravesar las pesadas escamas de muchos reptiles. Pero lo que realmente distingue a este animal es su cerebro. El tejón melero es uno de los mamíferos carnívoros más inteligentes. Aprende rápido, tiene buena memoria y es excepcionalmente hábil para resolver problemas. Se han registrado casos en los que los tejones meleros utilizan herramientas, palos, piedras e incluso cajas para superar obstáculos y alcanzar la comida, un comportamiento que rara vez se observa fuera de los primates. Cuando se enfrenta a una serpiente venenosa, el tejón melero no se precipita. Observa cuidadosamente el comportamiento de la serpiente, tomando nota de sus patrones de escupitajos y posiciones de ataque, y luego busca sus puntos débiles. Tras varias pruebas, elige el momento adecuado, carga y muerde la cabeza de la serpiente con una precisión asombrosa. Incluso cuando es mordido, puede soportar el veneno neurotóxico, quedando en un breve estupor durante unos minutos antes de despertar como si nada hubiera pasado y continuar devorando a su presa. En la naturaleza, la inteligencia es en sí misma un arma. Para el tejón melero, la temeridad es solo aparente, detrás de ella se esconde una estrategia cuidadosamente calculada, guiada por una mente excepcionalmente aguda. En las praderas rocosas de África, el puercoespín africano sale de su madriguera bajo los arbustos espinosos y comienza su viaje nocturno en busca de alimento. Su andar es lento, su cuerpo pesado, pero lo que más destaca es el pelaje de púas afiladas que cubre su espalda, miles de lanzas listas para atacar. Las serpientes venenosas a menudo lo confunden con una presa fácil. Pero un solo golpe mal dirigido y se encuentran con el retroceso defensivo del puercoespín, púas de hasta 30 centímetros de largo que pueden perforar la carne y causar graves lesiones. No necesita velocidad, ni fuerza, el puercoespín sobrevive en la dura naturaleza gracias a su perfecta defensa, una fortaleza silenciosa en la oscuridad de la noche. A través de la vasta sabana africana, donde el cielo se abre y las praderas infinitas se extienden hasta el horizonte, otra criatura camina con elegancia a través del mar de hierba ondulante.
No se apresura, no se esconde, solo da largas y poderosas zancadas que atraviesan la tierra abierta. Se trata del pájaro secretario, un depredador diferente a cualquier otro en el mundo aviar. A diferencia de las aves rapaces que atacan desde el cielo, el pájaro secretario caza en tierra. Con más de 1 metro de altura, un cuerpo esbelto similar al de una grulla, una cabeza pequeña, un cuello largo y patas largas, se asemeja a un bailarín. Sin embargo, detrás de esa elegancia se esconde una fuerza y una precisión letales. Con una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, no solo es ágil, sino también un atacante increíblemente rápido. Su presa favorita son las serpientes, incluso las más venenosas, como las cobras y las víboras. Cuando ve una serpiente, no vuela, sino que carga directamente hacia ella, con la mirada fija en su objetivo. Cuando la serpiente se levanta, con la capucha extendida en señal de amenaza, el pájaro secretario ataca con sus largas patas, asestando golpes demoledores en la cabeza o la columna vertebral de la serpiente. Cada patada tiene una fuerza muchas veces superior al peso corporal de la serpiente, suficiente para romperle las vértebras o destrozarle el cráneo en solo unos golpes. Si la serpiente sigue resistiéndose, el pájaro le clava la cabeza al suelo, esquivando los golpes, antes de pisotearla con decisión. No tiene pico afilado ni garras en forma de gancho, sus poderosas y precisas patas son sus armas definitivas. En las praderas sin árboles, donde no hay lugar para esconderse, el pájaro secretario es la encarnación perfecta del control intrépido, caminando con calma a través del peligro. En los bosques inundados de Sudamérica, el jaguar, el felino con la mordida más fuerte, merodea por las orillas pantanosas donde las anacondas se enroscan bajo el agua. Una tarde, cuando una joven anaconda asomó la cabeza por encima de la superficie, el jaguar se abalanzó sobre ella como un rayo. Sus garras se hundieron profundamente en el cuerpo de la serpiente y sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello. La serpiente se retorció violentamente, pero no pudo escapar de la mortífera garra. En una tierra donde las serpientes eran temidas en el pasado, el jaguar camina como un soberano silencioso, el único depredador lo suficientemente audaz como para convertir a las anacondas en su presa. En la naturaleza, las serpientes son símbolos de la muerte, pero entre ellas también se libran batallas sin piedad. Cuando comienza la temporada de apareamiento, las amenazas ya no provienen de las águilas o los lagartos monitor, sino de sus propios congéneres. En lo profundo de los húmedos bosques del sudeste asiático, donde la luz del sol se filtra débilmente a través del denso dosel y las raíces enredadas cubren el suelo, 2 cobras reales machos se preparan para un duelo silencioso pero dramático. No luchan con veneno, sino con fuerza bruta y poder de constricción. Sus enormes cuerpos, de más de 4 metros de largo cada uno, se enroscan entre sí, tratando de clavar la cabeza del otro en el suelo para demostrar su dominio. Al final, el más débil se rinde y se aleja reptando del campo de batalla.
El vencedor levanta la cabeza y se desliza hacia la hembra que lo espera, reclamando el premio definitivo de la naturaleza, el derecho a transmitir su linaje. En el mundo de las serpientes, el peligro no solo viene del exterior, sino que también corre por sus venas. Cuando cae la noche sobre la selva, cuando los vientos barren las llanuras abiertas o cuando las aguas del pantano se agitan suavemente, las serpientes siguen deslizándose en silencio, manteniendo su imagen de criaturas peligrosas, misteriosas y inquietantes. Pero, como hemos visto, ningún gobernante es absoluto. Desde los cielos donde vuelan las águilas, hasta la tierra donde vagan los lagartos monitor, los tejones melíferos, las mangostas y los puercoespines, e incluso entre los de su propia especie, las serpientes están constantemente amenazadas, cazadas y desafiadas día tras día. La naturaleza no favorece a nadie. Aquí, la fuerza, la inteligencia, la estrategia e incluso la suerte son la moneda de cambio para la supervivencia. Y a veces, el veneno no es un escudo, sino una invitación para aquellos que no conocen el miedo. En la naturaleza no hay débiles, solo aquellos que no logran adaptarse. Y por cada criatura que siembra el miedo, siempre habrá otra que se levantará, inquebrantable, inflexible, atreviéndose a mirar al veneno a los ojos y atravesándolo.